Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo y saludo hasta la distancia, dándole las gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes a través de este medio y rogando igualmente su benevolencia y su favor en el que pronto nos volvamos a reunir. Quisiera pedirles que me acompañen a sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, desde el verso 12 hasta el verso 30. Jueces, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el verso 30. Dice la palabra del Señor. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine el texto que acabamos de leer, que podamos ser edificados, que podamos ser transformados, que podamos ser corregidos, que podamos ser inclusive
Señor, exhortados mediante tu palabra, la cual es nuestra única esperanza. Permítenos ver a tu Hijo Jesucristo en medio de todo esto. Lo rogamos precisamente en su nombre. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a continuar en esta mañana, en este día del Señor, nuestra travesía a lo largo del libro de Jueces, en una serie que hemos titulado Bajo el Señorío de Cristo, una advertencia contra el libertinaje espiritual. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Un libertador poco convencional. Durante o a lo largo de los años, pudiéramos decir, mis amados hermanos, hay una especie de acuerdo, hay una especie de convencionalidad en qué clase de persona o qué clase de individuo debe ser un héroe. Por lo general entendemos alguien fornido, alguien fuerte, alguien eh, experto en algún tipo de arte de combate. Todas estas cosas son las que se resaltan en las películas de acción, por ejemplo. Sin embargo, no podemos negar de que hay ocasiones en las cuales el héroe no es para nada convencional. Hay ocasiones en que la persona menos esperada, la persona menos indicada probablemente para algunos, resulta ser quien salve el día. Y de hecho, vamos a ver ese ejemplo hoy en el relato del segundo juez de Israel. Quisiera, hermanos, que pudiéramos observar dentro de todo el pasaje el ciclo decadente de la aflicción. Y en esta ocasión notaremos que es menos el tiempo que se invierte en el ciclo y más en la narración de la liberación del pueblo. Sin embargo, hemos de notar el ciclo decadente de la aflicción. Hemos de notar también, mis amados hermanos, el libertador poco convencional, perdón. Veremos también, mis amados hermanos, dentro del pasaje que estamos analizando, vamos a notar la obra de la liberación y finalmente quisiéramos concluir con unos breves puntos de aplicación, rogando al Señor que podamos ser edificados viendo las lecciones de este relato que son para nosotros el pueblo de Dios en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, hermanos, quisiera que viéramos inmediatamente el ciclo decadente de la aflicción. Y eso lo vamos a observar desde eh, el verso 12 hasta el verso 14. Ahora, hermanos, dentro del ciclo decadente de la aflicción, quisiera que pusiéramos nuestra atención no solamente en el ciclo que ya hemos descrito, ¿no? El ciclo este donde eh, se va del extremo de la idolatría hasta el sufrimiento del juicio de Dios. Aquí quisiera que notáramos también quiénes son los instrumentos de la aflicción del Señor, quiénes son los instrumentos que utiliza Dios. Y nos vamos a dar cuenta también a analizar eh, dentro eh, de este ciclo el tiempo de la opresión. Así que en este punto, en particular, en este primer punto, hay dos cosas que quisiera que observáramos: el tiempo de la opresión y que observáramos también eh, el instrumento de Dios en la aflicción. El capítulo 3, versículo 12, inicia de la siguiente manera. Volvieron
los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y quisiera comenzar hasta allí, la primera parte del versículo 12. Recuerden, mis amados hermanos, que el ciclo de la aflicción inicia siempre de la misma manera, con los hijos de Israel haciendo lo malo delante de Dios. Sin embargo, hermanos, hemos de notar, el texto nos dice ahora, volvieron, volvieron. Esa palabra es clave aquí. Y el ciclo decadente de la aflicción inicia nuevamente. Observamos que el reposo terminó para los israelitas con el fallecimiento de Otoniel. El reposo terminó porque el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de su Señor. Ahora, hermanos, ya sabemos lo que hacer lo malo significa. Lo vimos 48 años antes por primera vez en Jueces 3:7. Nos dice el texto en Jueces 3:7 que los israelitas a su Dios, olvidaron a su Dios y se fueron en pos de los Baales y en pos de Astarot. De modo, hermanos, que ellos voluntariamente decidieron abandonar, decidieron apostatar de su Dios e irse en pos de otros dioses en un ciclo de apostasía e idolatría. De modo que encontramos un nuevo ciclo de apostasía e idolatría. Como mencioné, hermanos, dentro de este nuevo ciclo hay dos cosas que debemos notar. La primera es el instrumento. Y nos vamos a dar cuenta de que en esta ocasión la opresión o el opresor es un opresor poco probable. Normalmente no lo esperaríamos como opresor. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 12. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y hemos de recordar, amados hermanos, que los israelitas en desobediencia no expulsaron a las naciones que se encontraban en Canaán, naciones con las que decidieron inclusive convivir. Se nos dice en las partes finales del capítulo 2 y al inicio del capítulo 3 que Dios decidió dejar una serie de naciones allí y Dios las usaría como instrumento para propósito doble. Uno, probar a Israel si iban a seguir los caminos de su Dios. Y el segundo propósito era prepararlos para la guerra. Sin embargo, esto no quiere decir que iban a ser las únicas naciones. De hecho, los primeros opresores que vimos en el caso de Otoniel con Cusán Risataim llegaron desde Mesopotamia y ahora los instrumentos, perdón, serían viejos conocidos, inclusive relacionados. Se nos menciona en el versículo 13, por ejemplo, a los amalecitas, que son descendientes de Saúl, los moabitas y los amonitas. Estos son descendientes de Lot, sobrino de Abraham, luego del penoso incidente con sus hijas. Ahora, hermanos, lo vemos aquí. Eglón, rey de Moab, juntó consigo a los amalecitas y a los amonitas. Todas estas personas eran
viejos conocidos, inclusive había nexos y vínculos, pudiéramos decir familiares. Sin embargo, llama la atención, mis amados hermanos, que los moabitas no eran un enemigo fuerte. De hecho, los moabitas temían a los israelitas. Permítame llamar su atención a Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 3, por ejemplo, nos dice, y Moab, los moabitas, tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Sabemos del relato muy conocido de Balaam y la burra. Todo esto tiene el contexto de los moabitas. Ahora, note, hermanos, el versículo 12 nos da el factor diferenciador aquí. Es probable, era cierto, Moab era el enemigo más improbable, era el opresor más improbable para el pueblo de Israel precisamente por esa razón. Pero el factor diferenciador lo encontramos en nuestro texto, el versículo 12, donde se nos dice, Jehová fortaleció a Eglón. Esto es obra de Dios. Esto es juicio de Dios. Debió verse, hermanos, absolutamente inverosímil para los israelitas, principalmente a la tribu de Benjamín, verse sometidos por el más insignificante de sus enemigos. Un rey inclusive que era motivo de burla por parte de la gente. El nombre del rey era Eglón. Y puede que para usted y para mí no suene a burla en primera instancia. Sin embargo, si usted hablara hebreo, usted automáticamente lo entendería. Porque la palabra Eglón o el término Eglón en hebreo a becerro, suena a becerro. Y la implicación aquí es doble, hermanos. Un becerro es grande, es grueso. Y el versículo 17 de nuestro texto nos dice que Eglón era un hombre grueso, era un hombre al que llamaríamos hoy gordo. Y la segunda implicación de su nombre era de que era ingenuo, tal como un becerro engordado al cual le llega su diciembre. Sin embargo, mis amados hermanos, este es el instrumento utilizado por Dios. Este fue el instrumento utilizado por Dios para traer a su pueblo a recapacitar, para juzgar a su pueblo por haber violado el pacto. Esa es la intención de que debemos observar que Dios inclusive utiliza el instrumento menos probable, inclusive las circunstancias que usted y yo consideraríamos las más fáciles para ser instrumento de corrección para sus hijos, pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Ok? Ellos jamás pensaron, los benjamitas, que iban a perder la ciudad de Jericó, la cual ellos recientemente habían conquistado y que estaba dentro de la heredad de los benjamitas. La ciudad de las palmeras era la ciudad de Jericó. De modo, hermanos, que observamos un opresor poco probable dentro de este ciclo de la aflicción. Y lo segundo que debemos notar, mis amados hermanos, es el tiempo de la opresión. Versículo 14 nos dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Hermanos, debemos recordar cuánto tiempo en rebeldía
vivieron los israelitas en el periodo de opresión de Cusam Rizataim? Fueron 8 años. Ahora vemos que la terrible opresión a la cual los israelitas se vieron sujetos fue de 18 años. El tiempo fue mayor y como dijimos la semana pasada, fueron 8 años en los cuales aún bajo la opresión de Cusam Rizataim, los israelitas estaban viviendo en rebeldía al Señor. En este caso, hermanos, fueron 10 años más, 18 años de espaldas a Dios, aun cuando estaban en sufrimiento. Y debemos, hermanos, forzosamente hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo hemos de sufrir antes de clamar al Señor? ¿Cuánto tiempo hemos de vivir en aflicción antes de correr al Señor en arrepentimiento y fe? Acompáñenme al Salmo 78, donde el salmista nos describe el comportamiento del pueblo de Dios en violación al pacto y habla de cómo fueron juzgados a través de diversos juicios, valga la redundancia, hechos por el Señor. Y quiero que me acompañe al verso 32 del Salmo 78. Dice, con todo esto, hablando del juicio de Dios, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, a las maravillas hechas por Dios. Ahora, note conmigo el verso 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Hermanos, ¿cuántos días consumidos en vanidad? ¿Cuántos días consumidos en tribulación antes de clamar a Él? El Señor nos ayude a no ser como el pueblo de Israel, en el cual ante la aflicción causada por nuestro pecado, por nuestra idolatría, por nuestra eh, inconsistencia, por nuestro libertinaje espiritual, seamos prestos para correr al Señor en arrepentimiento y fe. Nos habla el Señor en su palabra. Dice el salmista que mientras callaba, mientras su pecado estaba latente, mientras no confesaba ese pecado, sus huesos envejecían. Dios nos ayude a salir de ese ciclo de la aflicción a través de los medios que Dios dispone. Lo cual nos lleva, hermanos, al siguiente punto. Un libertador poco convencional. Quisiera que me acompañaran, hermanos, a la primera parte del verso 15 del capítulo 3 de nuestro pasaje. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Luego de 18 años, el pueblo se acordó de su Señor. El pueblo clamó al Señor y el Señor les envió un libertador. Y ahora, hermanos, usted probablemente pensaría
que el Señor enviaría otro Otoniel, un hombre probado en batalla, un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre fuerte. Porque es la imagen que nos hacemos comúnmente. Ese es el prototipo de lo que entendemos como un héroe. Sin embargo, quiero que noten, hermanos, que la Biblia muestra que a veces el patrón convencional no siempre se da. Usted, por ejemplo, recordará el famoso relato de David y Goliat. El gigante se siente ofendido porque le envían un guerrero que él no esperaba. Decía Goliat, ¿acaso soy yo un perro? Este era un guerrero poco convencional e inclusive David estaba armado poco convencionalmente. Le enviaron un jovencito con una honda y 5 piedras contra un campeón guerrero. Y el pueblo de Israel vio salvación poco convencional. Y hermanos, esto es lo primero que vamos a notar con Ahod. Pudimos ver un opresor poco probable y ahora vamos a ver que Dios levanta un libertador que es poco convencional. Y una de las cosas que vamos a ver en este relato es que vemos con más detalle, como mencioné hace un rato, la obra del juez. Hay menos tiempo invertido en la narración del ciclo, pero el tiempo se utiliza mayoritariamente para narrar la obra de liberación. Ahora, aquí se nos describen dos cosas del juez que lo distinguen. Y vamos a notar la primera, era benjamita y era zurdo. Y ambos detalles son importantes para el relato y por eso es mencionado. Ahora, hermanos, el término zurdo no nos parece llamativo hoy, pero el contexto histórico y el contexto bíblico nos ayudará a ver la implicación. Primeramente, las personas zurdas desde los albores de la historia sufrían de menosprecio. Lo que se consideraba históricamente normal era ser derecho o diestro. De hecho, la palabra destreza viene ligada a la diestra, a la derecha. Entonces se asociaba la destreza con la mano derecha. La mano derecha denota poder, la mano derecha denota fuerza, denota acción. En términos de combate, por ejemplo, la espada se utiliza en la mano derecha y la mano izquierda era por lo general para la defensa y si se usaba escudo era principalmente para proteger el corazón. De modo que ser zurdo o ser izquierdo planteaba un problema, por lo menos a la hora de la defensa de este punto vital e inclusive planteaba para los de la época falta de fuerza porque se entendía que por autonomacia ser derecho implicaba ser más fuerte. Bíblicamente también, por ejemplo, pudiéramos mencionar que la Biblia muestra o utiliza la derecha o la diestra para describir la obra de Dios, ya sea su obra en salvación, ya sea su obra en bendición, ya sea inclusive su obra para ejercer juicio. ¿Ok? Note conmigo, por ejemplo, el capítulo 15 de Éxodo. Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí vemos la diestra de Dios, la derecha de Dios, utilizada para quebrantar con poder al enemigo. Como mencioné, habla también de la bendición de Dios.
El Salmo 16:11, por ejemplo, nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu derecha para siempre. El Salmo 26, por ejemplo, nos dice, Salmo 26, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, con la potencia salvadora de su derecha. De hecho, mis amados hermanos, el nombre Benjamín, si recuerdan nuestra serie a lo largo de Génesis, tribu a la que pertenecía Ahod, significa hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. Ahora, algo más que debemos mencionar sobre Ahod, en lo que probablemente hay algún tipo de debate. Ahod no solamente era zurdo por elección, sino que lo era por algún tipo de impedimento físico. De hecho, la palabra que se traduce como zurdo en el hebreo literalmente significa atado o impedido de la mano derecha. De modo que la Biblia nos describe a Ahod como alguien que tenía su brazo o mano derecha impedida o atada, restringida. De modo que el autor de Jueces nos quiere dar a entender aquí, hermanos, en el versículo 14, que el hijo de la diestra estaba impedido de la diestra. El hijo de la derecha estaba atado de su mano derecha. Esa persona sería el libertador. Esa persona sería quien Dios utilizaría para salvar a su pueblo. Y sin duda, hermanos, era un Salvador poco convencional, en nada parecido a Otoniel. El último que usted pensaría serviría para la misión. Sin embargo, fue precisamente lo que fue visto como su debilidad, lo necesario para obtener la victoria. Acompáñeme a la segunda parte del versículo 15. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. A este fue al que enviaron a Eglón, perdón, a Od, a este fue al que enviaron, ya que ellos tenían que pagar tributos a Eglón. Muy bien, otra cosa que hemos de notar, vimos entonces que el texto nos muestra un salvador o un libertador poco convencional, pero también el pasaje hace un énfasis en el arma del libertador. Lo vemos en el versículo 16. Dice el texto, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Hermanos, esta era una espada corta, aproximadamente de medio metro de largo, la cual se podía ocultar, la cual se podía esconder fácilmente, la cual Ahod ocultó del lado derecho de su, de su vestimenta. Ahora, hermanos, note que un guerrero normalmente tendría su espada del lado izquierdo, porque del lado izquierdo era mayor o más fácil el acceso para sacar la espada con la mano izquierda derecha. Sin embargo, como mencionamos, este libertador poco convencional tenía en mente una estratagema donde se utilizaría lo que era considerado como una desventaja para vencer
al enemigo y al opresor. Ahora, lo hemos visto, este libertador poco convencional iba a tener un arma muy, muy eficaz. Y el arma de Ahod nos recuerda inmediatamente, hermanos, la espada, instrumento de juicio de parte de Dios o instrumento de salvación también de parte de Dios. En este caso, la espada de dos filos iba a ser utilizada para juicio en contra del opresor. Ahora, note, hermanos, es probablemente algo así lo que tenía en mente el salmista en el Salmo 149. Quisiera que me acompañe ahí. Salmo 149, 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Con qué propósito? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. El salmista se alegra y exhorta a la adoración a Dios, inclusive se alegra en el que Dios les haya dado eh, instrumento para ejecutar su obra, su juicio entre las naciones. La espada de dos filos también es un instrumento de salvación, mis amados hermanos. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que tenemos un opresor poco probable, tenemos un libertador poco convencional y tenemos un arma eficaz para ese libertador poco convencional. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto, mis amados hermanos, que es la obra de liberación. Note, mi hermano, la obra de liberación está descrita desde el verso 17 hasta el verso 26. Lea conmigo el verso 17. Y entregó el presente Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. El evento en el cual se va a dar la liberación es el del pago de tributos. A los gobernadores, a los reyes, se le hacía pago de tributo que venía de parte de los vasallos, que significaba precisamente el reconocimiento o la sujeción a quien los había conquistado. Y es a través de este evento en donde vamos a poder observar cómo se desarrolla la liberación del pueblo de Dios. Ahod era parte de la comitiva que iba a pagar el tributo al rey Eglón. Y este tributo, como mencioné, a la vista del rey era una señal de sumisión, de que los benjamitas eran vasallos súbditos de él. Y probablemente los tributos eran parte del aumento del peso de Eglón. Es consistente con el relato de la escritura. Por ejemplo, en el Salmo 17, en el Salmo 17, y quisiera enfocar el verso 9. El rey David se enfoca en aquellos que lo oprimen. Miren lo que dice el verso 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. 10. Envueltos están con su grosura, con su gordura, con su boca hablan arrogantemente. Otro salmista que menciona algo similar
es el salmista Asaf. Y hace una declaración similar con respecto a los impíos, tal como lo era el señor Eglón. Salmo 73, versículo 6. ¿Se acuerdan? Asaf estaba celoso, envidioso de cómo parecían prosperar los impíos. El verso 6 del Salmo 73 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Esta es una descripción de un opresor impío. Eglón recibió entonces, mis amados hermanos, su tributo, que probablemente eran animales, eran algún tipo de ofrenda de alimentos o inclusive podía ser dinero. Y él recibe su tributo y la comitiva se retira. No obstante, según nos cuentan los versículos 18 y 19, Ahod los acompañó hasta los límites del territorio ocupado. Este era Gilgal, específicamente donde se erigieron una serie de ídolos paganos. Y recuerden, hermanos, todo esto era ya territorio israelita, todo esto era territorio ocupado, donde ya había estatuas de ídolos paganos y toda la historia. ¿Ok? Sin embargo, el plan de Ahod requería cercanía. El plan de Ahod requería sutileza. El plan de Ahod requería, pudiéramos decir, inclusive engaño, truco. Y requería también de que no levantara sospecha. Y si alguien no levantaría sospecha, hermanos, era un impedido de la mano derecha, era un atado de la mano derecha. Los guardias obviamente no iban a ser tan estrictos en la revisión, no lo veían como alguien de peligro, de modo que éste logra volver a la presencia del rey. Ahora, no, hermanos, el rey no va a estar solo, está obviamente en la corte real, la guardia está haciendo su trabajo y aquí es donde podemos ver el segundo mote o el segundo ah, em, motivo de burla del rey, su ingenuidad. Era como un ternero. Ahod le dice que tiene un mensaje secreto para el rey. Una palabra secreta, dice la Biblia. Ahora, la palabra aquí utilizada puede literalmente significar palabra. Tengo una palabra secreta. O también puede significar tengo una cosa secreta para el rey. Y esa cosa secreta, el autor nos la hizo saber desde el versículo 16. Era una espada. Sin embargo, Ahod no tenía la información que usted y yo tenemos. El rey, perdón, Eglón no tenía la información que usted y yo tenemos. El rey pensó que un leal vasallo de su reino venía a darle información privilegiada. Así que Eglón le dice a Od, ok, no te preocupes, no diga más nada. Y probablemente hace algún tipo de gesto en el que le pide a toda su guardia que lo deje solo, tal como termina diciendo el versículo 19. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Imagínense, hermanos, así de seguro se sentía el rey delante de este hombre. Con esa confianza, Ahod se acercó al rey, el cual se nos menciona estaba en su sala de verano, que según podemos saber,
era el área de la azotea o el lugar más fresco en todo el edificio. Cuando hacía calor en la región de Jericó, en la región desértica, lo que hacían los reyes de la época eran subir a la azotea, el lugar más fresco del edificio, y se le llamaba sala de verano. ¿Ok? Y el versículo 20 nos dice que ahí se encontraba el rey Eglón junto con Ahod solos. Sin embargo, hermanos, Ahod aún no estaba lo suficientemente cerca. De modo que le dice al rey que tenía palabra de Dios, tenía algo de parte de Dios para él, lo cual logró que el rey se levantara de la silla justo como él lo esperaba. Ahora, hermanos, sí quisiera decir algo con respecto a la ingenuidad de Eglón. Antes de decir, qué tonto, antes de decir, qué ingenuo, medite conmigo un momento. No pude dejar de pensar mientras preparábamos este mensaje que hay algunos hoy, igual que Eglón, en busca de una revelación secreta, de una palabra de Dios que es para dicha persona y más nadie. eh, e ingenuamente prestan sus oídos a falsos profetas, a engañadores, falsos maestros, quienes terminan haciéndole, obrando en su perjuicio en lugar de su beneficio. De hecho, hermanos, la Biblia nos exhorta a que seamos alerta, estemos velando, que estemos probando los espíritus. No sea que nos suceda como a Eglón, algo que comúnmente sucede en este periodo, en este tiempo en el que vivimos hoy. Así que el rey piensa que hay alguna revelación de Dios para él. Y de hecho, hermanos, la había. Dios tenía un mensaje para él. Y ese mensaje era la espada de dos filos. Ese mensaje era el juicio de Dios. Noten el verso 21, hermanos. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. La escena, hermanos, no era para nada agradable. Había pestilencia, había excremento, había algo que no era realmente agradable. Sin embargo, podemos observar, hermanos, que el arma eficaz cumple su propósito. Penetró en su totalidad el cuerpo de Glón, de tal manera que no se notaba inclusive de que había sido eh, cortado. Él recibió de Dios la espada de dos filos. Y aquí, hermanos, inclusive podemos ver el acto providencial de Dios, porque ahora faltaba la parte del escape, faltaba la parte de la salida de Ahod del territorio enemigos. Y es allí donde también podemos observar que no solamente el, el el rey era ingenuo, sino que podíamos o podemos ser testigos de la ingenuidad de sus súbditos. Versículo 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. De modo que al ver los súbditos las puertas cerradas y probablemente al sentir el aroma saliendo del cuarto, pensaron, el rey está usando el baño, el rey está haciendo sus necesidades. Y se quedaron allí, esperando hasta que el rey terminara.
Note lo que dice el versículo 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. O sea que mientras esperaban, les dio todo el tiempo necesario a Ot para volver a salvo a Seirat, como nos dice el verso 26. Hermanos, fue así como un Salvador poco convencional venció a un opresor poco probable. Ya después del líder haber muerto, ya sería complicado para el resto mantenerse debido a la confusión, debido a la consternación. No tenían oportunidad, estaban derrotados. Note lo que dice el versículo 27. Cuando había entrado a Seirat, cuando había entrado a seguridad, Ahod tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Versículo 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Hermanos, el cuerno era el instrumento que convocaba al pueblo a la batalla y el pueblo salió a la batalla bajo el liderazgo de Ahod y vencieron al enemigo y no escapó ninguno, como dice el versículo 29. Y bajo el liderazgo de Ahod, bajo la guianza de Ahod, la tierra obtuvo un reposo de 80 años, el mayor reposo del periodo de los jueces. Ahora, hermanos, ¿y esto a nosotros qué? Realmente una historia interesante, una historia apasionante. Tenemos acción, tenemos drama, tenemos suspenso, pudiéramos inclusive decir. Sin embargo, esta historia nos habla, hermanos, y aquí es donde debemos ver la aplicación. Nos habla de cómo Dios libró a su pueblo mediante un Salvador no convencional. Ahora, esta persona era alguien que nadie pensaría sería capaz de salvar a su pueblo. Ahora representa al Salvador no convencional por excelencia, Cristo Jesús. Ahora no parecía un libertador y proyectaba debilidad, era menospreciado, no era como Otoniel. De igual manera, hermanos, los israelitas, el pueblo judío en general, esperaban otro tipo de libertador, uno que fuera un revolucionario. Sin embargo, Dios había prometido desde antemano o de antemano un Salvador no convencional. Isaías capítulo 53, versículo 2 nos recuerda, subirá cual renuevo delante de él, el ungido de Jehová, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le vemos más sin atractivo, le veremos, perdón, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios había prometido un Salvador no convencional, uno al cual no parecía agradable, alguien que no parecía capaz de cumplir el rol. Y algo también que debemos de notar es que este libertador, Cristo Jesús,
tal como Ahod, también está armado con un arma muy eficaz. Quisiera que me acompañen al Salmo 45 y quisiera que veamos desde el verso 2. Este es un salmo mesiánico y dice el salmista: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Note el verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria sé prosperado. En tu cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Noten sobre qué debía cabalgar el rey aquí mencionado. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahora note el verso 6, porque nos describe algunos atributos de este rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El rey mencionado aquí, que está ceñido con su espada, es eterno y su reino es para siempre. Este rey es Dios, este rey es Cristo. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 también nos habla de las armas del rey. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la visión de Juan, donde él ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora noten el verso 16 de este mismo pasaje. Tenía en su diestra, de nuevo a su derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cristo es el Salvador poco convencional por excelencia, cuya arma eficaz le da la victoria. Y recuerden, hermanos, este pasaje también nos recuerda que esta arma también se los concede a los que somos creyentes, a los que amamos a Dios. Segunda de Corintios 10:4 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ante la lucha ideológica en la que nos encontramos. No hay arma mejor que la palabra de Dios ante la lucha contra la ideología de género, contra todas estas filosofías del mundo. No hay herramienta mejor que la palabra de Dios en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha con el remanente del mal que hay en cada ser humano. No hay nada mejor o nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más eficaz que la espada de 2 filos. El Señor mismo nos enseñó a utilizarla en el evento de la tentación. Atacado por el enemigo, la respuesta de nuestro Señor siempre fue: escrito está. ¿Qué lugar ocupa en su vida? ¿Qué lugar ocupa en su corazón, mis amados hermanos, la espada de 2 filos? El salmista nos exhorta a que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra él. Algo que también nos recuerda este pasaje, hermanos, que el Señor utiliza de lo menos probable para la salvación o para traer libertad.
¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué el Señor me llamó a mí? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? ¿Quién era yo, como dice el salmista, para que el Señor me mirara? Sin duda alguna, no es en virtud de nuestros méritos. Lo estudiamos en Corintios. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a meditar su procedencia. No hay muchos sabios nobles entre ustedes, sino que de lo eh, débil del mundo, de lo menospreciado del mundo, Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Esto es algo también que nos recuerda este relato. Lo último que quisiera recordar, hermanos, es de el reposo que vemos aquí. Luego de la victoria de Ahod sobre Eglón, Ahod convoca al pueblo. El pueblo lo sigue y bajo el liderazgo encuentran un largo reposo. Y mis amados hermanos, Cristo es el único capaz de darnos un reposo duradero si le seguimos, porque Él ya obtuvo la victoria. Ya Cristo venció al opresor. Ya Cristo venció al pecado. Sin artimaña, sin engaño. Fue frontal ante la lucha contra el pecado. Fue victorioso. Y porque Él vive, porque Él venció, nosotros también vivimos y nosotros también somos más que vencedores. Cristo es el único capaz de darnos un reposo duradero. Ha experimentado el reposo que solamente Cristo puede dar. Oh, mis amados hermanos, clamemos al Señor, corramos al libertador no convencional. El Señor les bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias porque nos amas y has enviado un libertador con un arma eficaz, el cual nos libró de la opresión del pecado y nos ha dado vida nueva, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho partícipes de tu gloria. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque tal como fue el pueblo de Israel, nosotros también fuimos infieles, nosotros también nos olvidamos de ti, nosotros también nos rebelamos a tu voluntad. Pero gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Danos, Señor, corazones para seguir a Cristo. Danos corazones para escuchar su llamado y seguir su voluntad. Danos corazones, Señor, que amen tu palabra. Danos corazones que quieran obedecer tu palabra, entendiendo que ella es la herramienta más eficaz que tú nos has dado. Todas estas cosas las pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermano.